Siempre hay alguna noticia de un tema que nos llega mucho. Yo siempre digo que normalmente en Argentina, además de hablar de inflación, del tipo de cambio, siempre se habla de la educación y de la salud. Ahora, los problemas de la salud le llegan más rápidamente a los ciudadanos, por ejemplo, que el problema de la educación, que a lo mejor percibimos nuestra declinación por crisis del sistema educativo, pero no inmediatamente, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora sobre el tema de la salud con el magíster Juan Ibarguren, que es secretario de la Cámara Argentina de Medicina Oftalmológica, a quien ya le agradecemos, Juan, muchísimo que te hayas acercado hasta nuestro programa. No, Alfredo, muchas gracias a ustedes por dar espacio a este tema, al tema de la salud en general y de la oftalmología en particular, que bueno, creemos que necesita de un amplio debate. Te hago una primera pregunta. Yo he leído algunos de los trabajos que vos has publicado. En uno de ellos señalas que hacia el fin del gobierno anterior la situación era realmente, como en muchos sectores, muy grave, que tenían un atraso que era de más del 170%, ¿no? Bueno, Alfredo, como alguna vez nos lo habrán enseñado en la facultad, la inflación trae aparejado lo que se denomina distorsión de los precios relativos. En el caso de la salud es uno de los sectores que siempre queda muy golpeado por el atraso de justamente sus valores, porque no hay capacidad de llegar a los denominados puntos de equilibrio. Entonces terminó el gobierno de Alberto Fernández y en particular nuestra Cámara, que hace una recopilación a nivel nacional, tanto de estructuras de costos como de valores, llegamos a la conclusión de que había un 178% de atraso de valores tanto ambulatorios como quirúrgicos en las prestaciones para poder llegar al punto de equilibrio. Así se largó el gobierno de Milei en términos de nuestra situación específica. En ese trabajo que citamos, nosotros junto al Consejo Argentino de Oftalmología desarrollamos un indicador que es un coeficiente que describe las estructuras de costos de organizaciones tipo, es un estudio multicéntrico, en donde se trata de calcular un coeficiente que concentra el impacto que tiene el tipo de cambio, la inflación y las paritarias, que son los tres grandes ítems que forman parte de cualquier estructura de costos de este tipo de organización. Ustedes ahí, en ese análisis digamos que han recibido información de 95 entidades, creo, 95 prestadores en realidad. Creo que el tipo de cambio tiene algo así como 40% de impacto. Sí, es la ponderación del 40% porque en la estructura de costos, todos los insumos, Alfredo, todos los aparatos son importados, los servicios de los aparatos y todo el material con el que se trabaja es importado. Por ende, hay un impacto con respecto a las modificaciones del tipo de cambio o cualquier tipo de política que se tome con respecto a la importación, que a nosotros nos afecta de manera exponencial en cualquiera de esas variaciones. Entonces, si uno tiene en cuenta que ya en el gobierno de Milei apenas comienza, hay una devaluación del 20%, el impacto en la estructura de costos fue enorme. Por otro lado, lo conversábamos fuera de cámara, ¿cuál es el tipo de cambio en la salud? Yo te digo el menos favorable, porque resulta que antes de las políticas actuales en materia cambiaria se trabajaba con el dólar paralelo, o esa era la cotización con la que trabajaban la mayoría de los proveedores. Y ahora todos trabajan con el oficial, pero el oficial aumentó. Entonces, finalmente nosotros tenemos ponderado de que la modificación en el tipo de cambio real con el que nosotros operamos, hay una modificación interanual del 50%, lo cual es muchísimo y nos hace muy difícil asumir estos compromisos. ¿Cuánto debería, digamos, ajustarse el precio del servicio de salud, en el caso particular de oftalmología, en promedio, para decir que retornan a una situación en la cual hay más equilibrio, digamos? Bueno, el coeficiente interanual, de lo que nosotros hemos calculado de abril a abril, nos da, y habría que acumularlo con la distorsión anterior, un 65%, un 65,7%. Tengamos en cuenta que la inflación interanual para ese periodo, el IPC, ronda el 56%, claro. El índice de precios específico del sector salud está en 75%, pero nosotros tenemos un nuevo fenómeno que
muy pocos especialistas o economistas están advirtiendo, o algunos sí, debo decir que vos lo has hecho, y es la inflación en dólares. En Argentina hay inflación en dólares y nuestros insumos están dolarizados. Entonces, nosotros hemos tenido aumentos más allá de la modificación del tipo de cambio en algunos insumos específicos que rondan entre el 75 y en algunos casos hasta el 100%, lo cual es una barbaridad. Hoy estamos comprando algunas prótesis o algunos dispositivos necesarios para resolver algún tipo de patología como ser glaucoma o alguna cosa muy específica o retinas, 3 o 4 veces más caro de lo que se paga en Suiza o en Estados Unidos. Te pregunto lo siguiente, porque de un lado están los pacientes y del otro lado está el médico, el que efectivamente hace la prestación, pero en el medio, habitualmente, yo diría en el 99% de los casos, hay o una obra social o una empresa de medicina prepaga. ¿Cómo está la relación entre los efectores y estas entidades que están entre medio? Estas entidades mal llamadas en el sistema financiadores, porque no financian, sino que son justamente los pacientes y los efectores los que financian el sistema. La situación es muy compleja. El gobierno ha tomado alguna medida para presionar a las prepagas para que no modifiquen o que reduzcan la cuantía en el aumento de las cuotas para tratar de contener la inflación, y esto nos afecta en que no hay un traslado a la adecuación de aranceles tal cual lo que vengo describiendo en cuanto a porcentajes. Incluso en este año el traslado a precios de aranceles no ha sido ni siquiera similar al IPC, es muy por debajo. Para tener una idea, yo recién decía que el aumento de nuestros costos es aproximadamente el 65,7% y nuestros ingresos, el aumento promedio de todas las prepagas y obras sociales no llega al 38%. O sea que ahí ya se empieza a generar ese desfasaje y ahí queda cristalizada esa distorsión de precios relativos que hablamos al principio. Y debe haber además un estiramiento en los pagos, por lo menos de las obras sociales, supongo. Hay un estiramiento exagerado, hemos vuelto a... Se habían acortado los plazos o se había intentado trabajar en eso, y actualmente hay un abuso de una posición dominante, fundamentalmente del sector financiador, obras sociales y prepagas, porque Alfredo, hoy, ¿en qué país, yo te pregunto, en el mundo paga el 28% en dólares el plazo de un plazo fijo, cualquier colocación con poco riesgo? Eso hace que la especulación financiera termina por realmente afecta muchísimo nuestra capacidad productiva. Así es. Tengo una pregunta, esta situación complicada. Bueno, con el gobierno anterior tuvieron otro problema adicional, y es que a veces no se podía importar, ¿no? Había escasez. Había escasez y había veces que uno leía noticias de que ciertas intervenciones que eran imprescindibles. Recuerdo haberte escuchado en una oportunidad vos decir que hay ciertas intervenciones que si no se hacen puede perder la vista el paciente, y había dificultad para conseguir, por ejemplo, lentes intraoculares y eso. Pero afortunadamente eso no ocurre ahora. Ahora está este otro problema. Ahora, este problema de naturaleza, podríamos decir, económico para los prestadores, ¿pone en riesgo la posibilidad, existe la posibilidad que algunas de esas empresas que son empresas de salud, que son las clínicas oftalmológicas, que dejen de atender pacientes o que tengan que cerrar? Mira, Alfredo, nosotros hemos tenido varias instancias con el actual gobierno y ellos tienen el diagnóstico de que, bueno, que va a haber muchos jugadores que van a quedar en el camino. Lo que hay que entender es que muchos de los jugadores son prestadores y es a donde recurre la gente para hacerse atender o para tratar de solucionar alguna patología. Yo creo que además del problema coyuntural y específico de la Argentina, acá hay una discusión, diría, global. Si se ha extendido la esperanza de vida de la población en general, te lo dejo como un eje. Hay que dar la discusión política si nos vamos a hacer cargo, las sociedades, de esa extensión de la esperanza de vida y cómo se financia la salud y el sistema previsional. El sistema previsional, esa es una discusión pendiente, ¿no? Porque si no, ¿para qué se está estirando? Lo digo, digamos, de manera crudamente, ¿para qué se está estirando? Para que gente que no pueda comer, no se pueda atender y tenga una vejez verdaderamente ruinosa. No todos llegan millonarios a esa edad. Entonces, realmente una discusión que se debe dar hoy, que prevalece el tema del individualismo, de la acción humana. Bueno, ¿cómo vamos a llegar ahí? Bueno, esperemos que... ¿Cómo ves hacia el futuro vos? Bueno, me falta este dato. En Argentina hay un problema gravísimo, te lo decía fuera de cámara,
hay más de 5.200 instituciones que no están las oftalmológicas, porque son las polivalentes, que tienen una deuda previsional de más de 20 años. La ley de deuda previsional de más de 20 años. Que no han hecho los aportes. Exactamente. Hay una ley de emergencia sanitaria que no es que les condona la deuda, no se ejecuta esa deuda que se va acumulando en el AFIP, y hoy hay 4.200 instituciones polivalentes a lo largo y a lo ancho del país, que son las que garantizan la atención cuando hay gripe, cuando hay estas cuestiones masivas en el invierno, que es necesidad de camas, que corren riesgo porque no pueden pagar sus impuestos, no pueden pagar sus aportes patronales, y esto tiene que ver directamente con el atraso que hay en los valores, en los aranceles, que es lo que acabamos de desarrollar. Bueno, no perdamos las esperanzas que alguna vez equilibrada la macro se mire también las situaciones más microeconómicas y por supuesto te vamos a estar consultando porque siempre es buena la opinión de alguien que conoce en profundidad el tema y que todos los días está enfrentando las dificultades, tomando decisiones. Así que Juan, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros y te vamos a volver a convocar porque seguramente no se va a resolver rápido el problema. No, seguro que no. Gracias, Alfredo. Lamentablemente hoy la premisa que se nos da es el sector tiene que esperar. Lo que yo tengo claro, y lo tenemos claro todos los actores, es que no sé cuántas instituciones van a poder esperar y cuánto tiempo.